¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Mauricio Ochoa. Él es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en pediatría por la Universidad Autónoma del Estado de México y posteriormente hizo la subespecialidad en alergia e inmunología clínica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Hospital Universitario. Actualmente consulta en el CAB Medical Valle y nos acompaña el día de hoy para hablar de temas de alergias, pero sobre todo de inmunoterapia. Y para empezar, Mauricio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. También gracias por preguntar y gracias por acompañarnos y darte el tiempo. Yo conozco a Mauricio, pues yo creo que de segundo, tercer semestre de la carrera y me da mucho gusto que vi el último mensaje que nos mandamos, yo creo que hace 10 años quizá, en lo que pues todos partieron a hacer la especialidad y demás. Y me da mucho gusto tenerte aquí. Vamos a partir primero de los temas, por así decir, académicos y al último nos platicarás pues la travesía del tema de hacer especialidad y demás. La inmunología, para quien lo escuche por primera vez, porque seguramente alergias sí le escuchas, pero cuando le dices al paciente, oye, te voy a mandar con el inmunólogo, sí se queda como, sí, ¿qué podría tener? ¿Por qué se divide alergias e inmunología y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la verdad, más que se dividan, es que van de la mano, ya que la inmunología habla de todos los aspectos de las células y las sustancias que participan en nuestro cuerpo para combatir enfermedades, infecciones. Y pues a final de cuentas, alergia también es un tipo de reacción inmunológica. Entonces, como va muy de la mano, son enfermedades o son patologías que después vemos en conjunto. Inmunología ya abarca un poquito más los problemas en los cuales algún componente del sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente, no lo tengo, no se produce adecuadamente, no tengo los niveles necesarios y ahí vienen diversas enfermedades, no necesariamente solo infecciones recurrentes, sino otros trastornos como el angioedema hereditario, por ejemplo, que después estrictamente es una inmunodeficiencia, pero no es una enfermedad en la cual se está enfermando seguido, que es después una relación que luego la gente puede hacer pensando en inmunodeficiencia, ¿no? Para quien también escuche por primera vez esta especialidad de alergia e inmunología, que quizás alergia lo escuchan mucho, inmunología y alergia se estudia después de medicina interna, después de pediatría o después de a lo mejor algún otro tipo de especialidad. ¿Cómo uno llega a ser y es sub o es alta? Es una subespecialidad y nos exigen, o bueno, el requisito es tener pediatría o medicina interna terminada. Entonces es hacer 3 años de pediatría o 4 años de medicina interna, a menos que ya sea alguna otra que se deriven o algo, pero generalmente es requisito tener la especialidad completa. Ok. Para los que estuvimos en el hospital universitario, incluso inmunología es tan vasta que existe una materia y un departamento. El doctor Salinas, si no me equivoco, sigue por ahí. Y es complejo entender la inmunología. Seguro cuando empezamos la carrera nadie tenía idea de que podías terminar haciendo una especialidad. Y en el tema de alergias, ¿qué tan frecuente es que utilices o que utilicemos los pacientes? Porque yo pasé por ese camino también. La inmunoterapia es algo frecuente, es como la primera etapa del paciente, o en qué momento uno decide poner en la mesa para el tratamiento a la inmunoterapia. Bueno, es que estrictamente eso es lo que realmente nos toca a nosotros como alergólogos, porque si bien vemos las enfermedades que se pueden tratar con inmunoterapia como asma, rinitis, pues no necesariamente es algo que yo tenga que manejar, sino que idealmente, por ejemplo, en primer mundo, donde todo está muy ya dividido y que es el médico general y que él te tiene que hacer el pase y el pase y el pase. Entonces el médico general o pediatra es quien me empieza a ver la enfermedad. Cuando vemos que se sale de control, que me digan, ya le di todos los medicamentos que tengo a la mano y no está mejorando el paciente, entonces ya ellos lo mandan con el especialista, ¿no? En este caso, el alergólogo. O, por ejemplo, que nos preguntan, oye, ¿cuándo con otorrino? ¿Cuándo con alergólogo? Entonces, ahí es donde entra la inmunoterapia. Cuando vemos que la enfermedad del paciente, sea asma, rinitis o algunas otras de las que mencionemos, tiene un componente alérgico que sospechemos que la relación con alergia puede estar siendo un factor importante, ahí es cuando empezamos pues todo el camino de la inmunoterapia. ¿Es más frecuente que llegue contigo un paciente referenciado por un médico general familiar que por un otorrino o de dónde vienen más tus pacientes? Sí, generalmente es de medicina general, que son ellos el primer contacto y quienes empiezan a ver que son casos recurrentes y para bien o para mal son los que los mandan ellos. Para bien digo, cuando lo saben detectar y dicen, oye, es que estoy revisando y voy viendo que siempre en estas fechas te pones mal o siempre vienes con los mismos problemas y nos los mandan. Y para mal digo también, cuando ya no saben qué hacer con ellos, dicen, es que eso que tiene seguramente es alergia y ya como no saben qué hacer, lo mandan con nosotros y no necesariamente es algo alergia incluso. Ok. Partiendo del tema de alergias, porque dijiste ahorita un tema recurrente, que el primer consejo sería, tú nos confirmarás, el primer consejo sería a todos los médicos generales
o familiares o estos médicos que están en el consultorio de primer contacto, yo en mi consultorio siempre trato de incentivar cuando vienen con una consulta, con una receta a otro consultorio, le digo, ¿por qué no regresaste? No, pues por tal razón. Le digo, procura regresar con el mismo médico a reserva de que haya pasado alguna situación en particular. Regresa con él porque al médico le sirve para saber si funcionó o no funcionó y a ti también te sirve para entender y dar un camino y un historial, porque hoy en día está esta medicina tan apresurada que van con el médico que te atienden 10, 15 minutos en un consultorio y luego al siguiente y luego al siguiente. Yo de pronto les digo a los pacientes, cómprate este legajo que venden afuera de casi todos los SIMS de plástico y guárdame todas las recetas. Así vayas a todos los consultorios, guárdamelas porque es mucho mejor. Me ha tocado incluso decirle, vives aquí cerca, sí, ve por tus recetas y regresa, no te cobro, te paso luego. Porque muchas de las veces, si utilizan nombres comerciales, les dieron lo mismo a todos en diferentes dosis, presentaciones y demás, y el paciente dice, es que no me mejoro, pues está usando el mismo tratamiento, ¿no? Y el paciente creo que ayuda a eso. Entonces, la pregunta sería, porque mencionabas como un tema de tiempo o temporalidad. ¿En qué momento para el que es médico general o familiar le ayudaría a decir, bueno, es que ya lo vi 3 veces por lo mismo en un año o 3 veces por lo mismo en 6 meses? ¿Cómo poder discernir cuándo yo lo puedo manejar y cuándo lo tengo que referenciar? Ahí sería cuando vemos que hay un pobre control de los síntomas y aquí ya me estaría adelantando un poquito en el tratamiento. Generalmente cuando uno piensa alergia, piensa exclusivamente en los medicamentos para alergia, la loratadina, por ejemplo, en los cuales el alivio de los síntomas es temporal y realmente no estamos tratando el problema de base. Entonces, regresando un poco cuando me estabas haciendo la pregunta, en ocasiones el tratamiento que les dieron estuvo bien. O sea, me topo con gente que dice, es que ya fui con 3 médicos generales, ya fui con 4 médicos generales, hasta con el homeópata y no se me quita. Y empiezas a ver el tratamiento que les mandaron y dices, oye, es lo mismo que le habré mandado yo. ¿Cuál fue la diferencia? Que tal vez no se lo mandaron, no lo tomaron el tiempo suficiente o les faltó algún otro medicamento. Y hay veces que hasta les acabamos mandando lo mismo. Entonces sí es importante cuando vemos más la recurrencia o la pobre respuesta al tratamiento. Quizás es que fui con uno y me dio esto, fui con otro y me dio lo otro, no se me quita. Entonces ahí es cuando deberíamos de verlo. O también cuando fallan a los medicamentos convencionales, o sea, que digan es que ya tomé todas las pastillas para alergia y no se me quita, pues ahí es otra señal que deberían de mandarlo con nosotros. Quizá es un golpe bajo o a lo mejor está mal, pero habría que saberlo de principio. Estos medicamentos que se venden ahora en farmacias, por no decir el apellido, pueden cambiar con algún medicamento de patente que alguno puede tener un costo menor, no sé, a lo mejor la caja a 100 pesos versus el que pueda costar 300, 400 pesos por la misma cantidad de tabletas y tiempo. ¿Sí puede haber algún impacto o no es tanto? Pues fundamentalmente no debería haber diferencia porque se supone que los genéricos es la misma sustancia, solamente no te están cobrando la marca. Pero ya con la experiencia sí nos ha tocado gente que dice es que me tomo el genérico y no me funciona y me tomo el de marca y sí, o que me dicen yo estaba tomando el de marca pero no había en la farmacia y compré el genérico y no me funcionó una, me tuve que tomar 2 o me tuve que tomar 4. Entonces es algo que vamos viendo con el tiempo. Yo en ocasiones también es cuestión del paciente. Si yo sé que es algo que va a tomar por un mes, pues tal vez le podemos recomendar el de marca, pero con padecimientos como la urticaria crónica que puede llegar a tomar 4 tabletas al día por más de 2 meses, pues ahí sí tal vez les insistimos un poco más en el genérico. Que también, como bien dice, se vale estar checando, pues a lo mejor un mes sí, un mes no, que justo volvemos a que la parte de educación ahorita nos explicas qué tan importante, porque quizá, como ahorita mencionaste, el médico o los médicos generales familiares ya hicieron su chamba, llegan contigo y seguro te toma un poco de tiempo y esfuerzo el decirles, todo se hizo bien, pero necesitamos persistir y esto y el otro. ¿Qué tan importante es el tema de la educación? Porque normalmente se da, no sé, 10, 12 minutos en medicina general, pero luego ya cuando cambias, y estamos hablando de institucional, cambias a especialidad, se da hasta a lo mejor 15, 20 minutos por especialidad. ¿Es porque implica un tema de educación o cuál crees que pudiera ser la diferencia? No, es que es fundamental. O sea, no puedo insistir en la importancia de la educación del paciente. Porque, por ejemplo, en rinitis alérgica, el tratamiento de base son los esteroides nasales. El esteroide nasal no te funciona cuando te lo pones. La gente está acostumbrado a que se pone un descongestivo nasal y a los 5 o 10 minutos se destapa la nariz. Entonces, si un médico general y está bien estudiado y hace bien su trabajo y le dice, bueno, tienes rinitis, probablemente alérgica, tómate esta tableta, ponte este spray nasal, con eso se te va a quitar. Pero si no le dio el tiempo de explicarle que el spray nasal no le va a funcionar el primer día, sino que hasta dentro de 1 o 2 semanas de usarlo, entonces ahí es cuando nos fallan y llegan con nosotros y a veces nos dice, hasta se enojan los pacientes, doctor, ¿y por qué si con eso se me iba a quitar? ¿Por qué no me lo dieron?
También es mucho la importancia del contexto, porque los médicos generales están acostumbrados a verlos y tratar el problema que traen en el momento. Y les digo, yo estoy viendo el final del cuento. O sea, yo ya vi como los 4 tratamientos que te dieron, cuál te funcionó, cuál no. Y ya en base a eso yo voy a saber por qué falló. Y no es porque yo sea el mejor o yo sepa todo, sino porque pues ya vi el final del cuento, ¿no? Claro, sí, justo ese tema, y ahorita hablaremos de el cómo estamos viviendo en Monterrey la calidad del aire, pero cada vez son más, obviamente como yo soy un paciente hernítico y ya me sé esa historia, ya los puedo ver y espejear, como dicen muchos. Sí procuro explicarles, mire señora, cómprese este medicamento que suele venir en tabletas masticables o en sobres, que ya sabes de cuál hablo. Y viene señora o señor en caja de 20 tabletas. No es para que se tome 5, no es para que se tome 10, es para que se tome 20. Y suelo puntualizar, si para el día 10 o 15 empieza a sentir mejoría, regresa. Y ya le explico todavía más, ¿no? Pero el tema de la educación, aunque yo estoy en un consultorio de medicina general, sí procuro el tema de la educación al final de la receta explicarles y decirles justo este tema del spray. Incluso le digo, mire, si ve el spray, y a veces los tengo que tener a la mano para decirle, tiene para 120 disparos, porque es para que dé un mes cuando menos, a veces 2 meses, dependiendo de... Le digo, para eso están diseñados, así que tenga paciencia. Esto toma de 15 a 20 días y son ciclos y ya le empiezo a explicar. La mayoría de las veces, en mi experiencia, si les dedicas el tiempo, yo procuro hasta ponerla así al lado de ellos para leer la receta como si fuéramos colegas. Sí te suelen entender y lo sé porque muchas veces regresan y me dicen, oye, sí funcionó, pero el tema de la educación, por eso puntualizaba, porque creo que sí es importante. No, y además también parte de lo de la educación es porque en el tratamiento tenemos que darles el plan de acción, ¿no? Es decir, yo sé qué síntomas va a tener, cuándo pueden empeorar y cuál es el medicamento que va a usar para cuáles situaciones. Y ya cuando entremos más bien en las causas, en alergia, en todo eso, pues hay veces que no van a ser candidatos a inmunoterapia y tenemos que ver, ellos tienen que saber cómo se van a estar tratando, porque luego a veces ya los ilusionaron de que con la vacuna se le va a quitar y dices, pues no es candidato y estas se enojan de que cómo que no me van a vacunar si no estás viendo cómo soy, cómo me siento, o que te dicen cómo me dices que no soy alérgico si ve cómo estoy. Es importantísimo en general, pero pues con lo que veo en el día a día yo creo que más. Claro, porque también a veces por el tiempo y la premura los atiendes rápido, apagas el fuego por el que venían a consultar, pero si te tomas el tiempo a lo mejor de preguntar, por ejemplo, hoy en día yo les pregunto, oye, ¿has volteado a ver las paredes de tu cuarto? Algunas tienen humedad, tienen este color negrito, y algunos dicen, sí, ¿por qué? Les explicas, ya hasta les explicas cómo usar el mini split para empezar a secar el cuarto, abrir las ventanas. Y hasta pintura ya existe hoy, que pues tú me dirás si existe, o sea, si es algo que funciona o no, pero existe pintura antihongos, antihumedad y ese tema de los mini splits para sacarle provecho, existen los deshumidificadores y demás, pero sí el tema de abrir un poquito más el abanico, que a lo mejor ese minuto, 2 minutos que te toma de educación, que a lo mejor dices tú, bueno, pues como médico general familiar me estás quitando tiempo de producción, lo vale porque normalmente ese paciente va a terminar regresando o te va a recomendar porque le diste al clavo. Y aunque entiendo que pudiera parecer que vas a perder economía a la larga, si ves a mediano o largo plazo, el tratar bien a ese paciente seguro te va a traer más. Continuando con este tema de alergias, ya hablamos que es algo que se repite. Y para quienes a lo mejor lo escuchan de vez en cuando, las alergias son como un detonante en algunos meses, es dependiendo del árbol que tengas en la casa al lado. ¿De qué depende en sí la alergia? Es que alergia en sí es una respuesta exagerada a algo que normalmente es inofensivo. Entonces cuando alguien tiene alergia, más que los síntomas o más que el problema, es que lo está ocasionando. Entonces, otra cosa importantísima es que cada paciente es diferente. Entonces, en la historia clínica nosotros tenemos que ver cuáles son los momentos en los cuales les va peor o qué son las cosas que activan los síntomas, y en base a eso son las recomendaciones para el estilo de vida. Porque todo eso que me dices de los hongos, del polvo, de los árboles, va a ser diferente en cada persona. Entonces, sí, puede haber alguien que sea alérgico solamente al polvo de casa y no le va a hacer daño nada de los pólenes, o viceversa. Hay gente que les hace las pruebas y salen alérgicos a todos los pólenes y nada de adentro de la casa. Entonces, dependiendo de los resultados que tengan, aparte de la inmunoterapia, es ver qué más vamos a hacer para evitarlo, porque también puede ser un paciente en vacuna que si no sigue las instrucciones no va a mejorar. O sea, teníamos una paciente que se estaba vacunando solamente contra el polvo de casa y ya iba avanzadita en el tratamiento y hasta se nos hacía raro que no mejorara. Y ya le empezamos a preguntar, oye, ¿y la casa cómo la tienes? Y ya están aspirando, están limpiando, quitaste todo lo que acumule polvo, los peluches. Y hace cara de asustada. ¿Los peluches afectan, doctor? Y le decimos, sí, pues es que guardan mucho polvo y eso te puede afectar. Y nos dice la paciente, doctor, no tiene idea la cantidad de peluches que tengo en mi cama. Tengo como 20 peluches y pues
dicho y hecho, se quitó los peluches y que se acabó el problema. Entonces, también no nada más es una sola cosa, es en conjunto el medicamento, la vacuna, el control del medio ambiente y en base a eso tratar de mejorar la calidad de vida. Sí, claro. Digo, y justo por eso te decía el tema de la educación, porque también es esa parte de hacerla hasta de investigador, justo para eso, porque dices, ¿por qué no tiene sentido que a pesar de estar usando todo, algo sigue fallando? Mencionaste la palabra pruebas en el tema de alergias. Cuando un paciente acude con el especialista en alergias, la consulta o la valoración inicial, como en algunas otras especialidades, es diferente a las secundarias o subsecuentes por el tema de que en ese momento se aplican pruebas o a lo mejor de inicio, de manera muy general, se da tratamiento y ya si no responde se realizan pruebas. ¿Y qué pruebas? Las pruebas de alergia, nosotros las que hacemos son las pruebas en piel. Hay también pruebas en sangre que tienen diferentes, vamos a decir, validez. Y las pruebas las hacemos prácticamente cuando existe la sospecha. O sea, si existe por fuera después una creencia o nos llegan pacientes, es que yo ya quería venir, pero el pediatra no me mandaba porque me dijo que hasta que cumpliera los 3 años. Entonces, aquí nosotros cuando tengamos la sospecha de que es alergia, sea por alimento, sea respiratorio, en ese momento es cuando hacemos las pruebas. Con ese tema de que de la edad, no es que no se pueda, no es que no se deba, sino que cuando hablamos de sensibilización, que es el proceso cuando nos hacemos alérgicos, es cuando nosotros desarrollamos anticuerpos contra lo que eventualmente van a hacer la reacción. Entonces, si hablamos de los pólenes, son factores estacionales. Entonces, luego te traen al niño de 6 meses de vida que porque creen que ya tiene alergia y le quieren hacer las pruebas, dices, pues se pueden hacer, pero tal vez no ha vivido ninguna primavera. Entonces todavía no se empiezan a ser alérgicos al entorno y no es que no se pueda o que no se deba, pero la posibilidad de que se vayan haciendo alérgicos baja. Claro, no hay una edad para empezar. O sea, podemos tener sensibilización desde el embarazo y son niños que la mamá comió algo en el embarazo, se hizo alérgico y la primera vez que lo come nos hace la reacción. Entonces yo no le puedo decir a la mamá espérese hasta los 2 años. Se pueden hacer en cualquier momento y más en la medicina privada, pues es cuando el paciente quiera, ¿no? Si el paciente tiene la duda, yo creo que lo que tengo es alergia o quiero estar a gusto, quiero saber que lo que estoy comiendo no me hace daño o quiero ver qué es lo que tengo que cambiar en mi casa para mejorar, se pueden hacer las pruebas. En cuanto si es en la primera consulta o en la que sigue, generalmente en la primera no porque no se pueda o no se deba, sino porque necesitamos que estén un tiempo sin tomar medicamento para alergia porque nos bloquea las pruebas y nos da falsos negativos. Entonces, si el paciente se hace la prueba tomando medicamento, nos van a salir negativas cuando en verdad no lo son. Como quiera nos damos cuenta. Te ponemos ahí testigos para asegurarlo, pero por ese motivo pudiera ser que no se hagan en la primera cita. Vamos a desmenuzar un poquito la respuesta porque sí estuvo un tanto amplia. Este tema de las pruebas en piel, ya nos mencionaste cómo se pueden hacer y demás, pero para quien no tenga idea, son pruebas que les pones una gota, son pruebas que les pones alguna aguja, son pruebas que les pones algún spray. Técnicamente, ¿qué puede esperar un paciente? O es más, ni siquiera el paciente, a lo mejor también el papá de este niño que a lo mejor cuando tienes hijos y le ponen tu primera vacuna al niño, a algunos les parte el corazón, otros lo entendemos, pero ¿qué puede esperar y si existen diferentes pruebas para la piel? O para la alergia, perdón. Sí, hay diferentes métodos. El que más está recomendado y el que la mayoría de nosotros usamos es con un raspado superficial. Se llama pruebas por prick. Utilizamos herramientas de plástico que no sacan sangre, no inyectamos, no hacen un raspado más profundo. Y lo que debemos hacer es raspar la piel de forma superficial ya con la presencia de los reactivos alergénicos. Yo personalmente lo que hago es que tenemos gradillas en las cuales tenemos ya los preparados de cada alérgeno. Se sumergen el instrumento en el líquido y al momento de hacer el raspado en la piel con la mini gotita que llega a tener el instrumento de plástico y hacer el raspado sobre la piel, con eso es suficiente para desencadenar una respuesta. Ahora tenemos diferentes, hay unos que son individuales, hay unos que ponen de 8 en 8, que pues obviamente para los niños que son más pues difíciles al momento de hacer las pruebas. Nos toma literal segundos en aplicar las pruebas, pero pues sí es pedirle a los papás o a veces la mamá que va sola que nos detengan bien al niño y en 5 o 10 segundos ya aplicamos todos los alérgenos y 48 más en menos de 5 segundos. Ok. El tema de anticuerpos, para quienes están escuchando, porque lo mencionaste, ¿qué son los anticuerpos? ¿Qué tienen que ver con un paciente que pueda tener o no alergias? Los anticuerpos son un componente del sistema inmunológico, son unas sustancias que tenemos. Algunas de ellas van dirigidas contra algo en específico, como son la inmunoglobulina G, la M, la E,
que en el caso de alergia la E es la que está participando. Entonces, si alguien se hace alérgico, significa que el cuerpo en alguna ocasión de forma equivocada consideró que algún alimento, que algún veneno de insectos, que algún polen es dañino, hace anticuerpos contra ese alérgeno, o sea, defensas, y esas ya que están hechas se quedan permanentes y hacen que cada vez que la persona se exponga a lo que se hizo alérgico, va a tener la misma reacción. Entonces, por eso es que hablamos de los anticuerpos en alergia, y es lo que precisamente buscamos en las pruebas, sean en sangre o sean en piel. Si el paciente tiene los anticuerpos contra el polvo de casa, al momento de que raspamos la piel con el extracto de polvo, como el cuerpo ya está capacitado para atacarlo, apenas detecta eso y empieza a generar una respuesta alérgica, que en este caso es una roncha, como si fuera un piquete de mosco. Y es lo que vamos viendo al momento de leer los resultados. Mencionabas como requisito el tiempo sin medicamentos para las alergias, pero a mí como médico general siempre me queda la duda de si, oye, el paciente trae sibilancias, anda bien malo, está muy sintomatológico. Le voy a pedir que deje 14 días de tomar medicamentos. ¿Cómo le hace este paciente? ¿Cómo puedes controlar? O más vale que eso no lo digamos aquí y es algo que tenemos que mandar, porque a mí es algo que me pasa mucho por la mente de cuando voy a decidir mandar a un paciente, ¿cómo le pones sobre la mesa? Bueno, pues te voy a dar tratamiento 5 o 7 días para que mejore este cuadro, pero lo cortas y en 7, 10, 15 días tú nos dirás. No vas a tomar nada, no vas a usar ningún aerosol y vas a sacar cita justo para que dé el tiempo. ¿Cómo es la recomendación? ¿Cómo le haces? No, realmente lo único que hay que suspender son los medicamentos para alergia, estrictamente los antihistamínicos, lo tomado. Ya los aerosoles, los sprays nasales, incluso el otro medicamento que mencionabas en tableta masticable en polvo, todos esos son compatibles con las pruebas. Ahora, también lo que me preguntabas si se puede hacer en la primera cita, yo muy personalmente digo, en los pacientes, idealmente es que lo veamos primero para ver qué problema tienen, para ver si les conviene hacer las pruebas o no, y pues para el plan de tratamiento. Y con eso que me dices, ¿a quién se le hace al principio, a quién no y cómo lo manejas? Es plantearlo con el paciente, porque a mí lo que más me interesa es que estén bien. Entonces les puedes decir en la primera cita, vemos qué problema tiene, les ajustamos los medicamentos, los tenemos en las mejores condiciones posibles y ya con tiempo les hacemos las pruebas. Pero hay pacientes que dicen, no, es que ya me las quiero hacer, es que ya me urge, es que las quiero hacer mañana o la siguiente semana. Entonces también en esos casos les podemos decir, vamos a suspender estos medicamentos, te voy a dar unos que sí sean compatibles y ya hacemos las pruebas cuando tú quieras. Perfecto. Una vez que se toma la decisión, en algún momento me tocó ir a hacerme este diagnóstico y también tomaban un raspado nasal, si no me equivoco, te hacen un estudio que se llama espirometría. En algunos otros casos he escuchado que hasta les toman una tele de tórax, una radiografía de tórax, ya supongo que es muy independiente. ¿Esto es lo tradicional, las pruebas en piel o las que estoy mencionando también serían indispensables? ¿Qué tan recomendable es un abordaje tan amplio? Depende de cada paciente. O sea, el raspado de la nariz que me platicas es la citología nasal y nos sirve para ver qué tipo de inflamación tienen en la nariz. Cuando hablamos de inflamación no es que esté hinchado, sino es la migración de glóbulos blancos al sitio de choque, que en este caso sería la nariz. Y si yo veo que las células inflamatorias que están ahí son de las que atacan a las bacterias, entonces yo pensaría que la rinitis que tiene el paciente tal vez es de origen infeccioso. Si veo que las que están elevadas son de las que participan en las respuestas de alergia, pues tal vez nos orilla un poquito más hacia que el problema sea por alergia. La espirometría, pues evidentemente cuando exista sospecha de asma, es la forma en la que la confirmaríamos. Y igual la radiografía de tórax, pues sí estamos pensando en que además del asma traiga algo agregado, ¿no? Ok. El tema de las alergias, muchos mencionan, la literatura lo menciona, que son estacionales. ¿Por qué son estacionales? ¿Se detonan siempre cuando entra una temporada de las 4 que tenemos o se detonan más en algún momento del año? Si el paciente es alérgico al polen, tendríamos síntomas limitados a esas estaciones. Ahora, aquí en Monterrey ya no existen las estaciones. Podemos tener la primavera y que ahí es cuando se supone que se debe de estar presentes los pólenes de los árboles, pero vemos que desde el otoño ya están floreando o que es verano y siguen floreando. Entonces, eso serían los síntomas estacionales. Y si el paciente es alérgico al polen de los árboles, entonces cuando empiezan los árboles con este proceso, aumenta la concentración de polen en el ambiente y se asocia a que son los momentos en los que el paciente se siente peor o cuando tiene exacerbaciones de los síntomas. Perfecto. Ya dando la indicación de utilizar inmunoterapia, ¿la inmunoterapia tiene un mínimo de duración y periodicidad de aplicación la inmunoterapia?
Sí, las guías nos dicen que el tiempo total de tratamiento son de 3 a 5 años, dependiendo de cada paciente. Personalmente no he tenido que llegar a 5 años. Se extiende el tratamiento cuando vemos que fue una respuesta lenta o que se está acercando a los 3 años y todavía sigue con muchas molestias. Ahí es cuando extenderíamos el tiempo de tratamiento. Esto es suponiendo que el paciente está respondiendo, porque tampoco es que vamos a vacunarlo 3 años y a ver qué pasa, sino que la respuesta clínica debería empezar a verse en los primeros meses. Entonces, el paciente que llega a los 3 años es alguien que ya está mejorando mucho, que ya es menos la dependencia del medicamento, y ya la periodicidad de las aplicaciones pues depende de la vía, del tipo de material que utilicemos, y podría ser semanal, quincenal, mensual, dependiendo ya de la etapa y del tratamiento que elija el paciente. Ahorita mencionaste la palabra vía. Hasta donde yo me quedé, solamente nos explicaban que era una vacuna que te daban en una ampolleta que tú te ponías. Bueno, yo lo hacía porque era médico, ¿verdad? A lo mejor en otros casos es otro personal, pero o es diferente. Pero era una aplicación subcutánea, si no me mal recuerdo, de manera mensual, y cada 8 semanas me daban un frasquito nuevo. ¿Mencionas vía porque ya existen diferentes maneras de dar inmunoterapia? Sí, lo que tú platicas es la vía subcutánea, que son aplicaciones en la grasita debajo de la piel. Y eso es lo que tradicionalmente se ha utilizado porque fue el primer método que se encontró. Con el tiempo, como sí existe cierto riesgo de reacciones adversas o por lo mismo la molestia que implica las aplicaciones, se han buscado vías alternas de tratamiento. Y ahorita las que tienen el respaldo científico de que sí funcionan son la subcutánea, que es la que platicamos, y la sublingual, que son gotas que se aplican debajo de la lengua. ¿Tiene la misma eficacia o eficiencia? Sí, tiene la misma eficacia, solo que ya hablando estrictamente del fundamento, como la inmunoterapia subcutánea tiene más de 100 años de experiencia, pues ya te imaginarás la cantidad de artículos que hay avalándolo. Y la sublingual no tiene tanto tiempo, entonces tal vez hace falta un poquito más de experiencia. Y en ciertos países que sean más estrictos tal vez no la recomiendan porque como no está el fundamento no la quieren utilizar. Pero al menos en la práctica clínica y en mi experiencia personal sí hemos tenido respuestas buenas y yo creo que les va igual de bien que la subcutánea. Pero pues también todo eso implica la decisión del paciente de todo lo que conlleve de tanto riesgo, beneficio y la periodicidad, todo, ya cada quien toma sus decisiones. En cuanto a economía, ¿es diferente el costo que puede ser cualquiera de estas dos o es parecido? Si es parecido, es ligeramente más caro la sublingual por el tipo de material que se requiere. O sea, para ya entrando en temas tal vez un poquito muy, muy profundos, dependiendo de lo que se usa para preparar la vacuna es el costo. Entonces ahí, como se haya hecho el preparado, va afectar el precio final de la inmunoterapia. Entonces, como es diferente el tipo de presentación que se necesita para la sublingual, pues sí sube el costo. Igual, adelantándome más, la subcutánea hay aplicaciones que me imagino fue como te tocó a ti. Habían aplicaciones semanales y después quincenales, pero con tecnologías más nuevas ya hay unas que se pueden aplicar hasta una vez al mes. Entonces, obviamente, como involucra un proceso químico y más avanzado para su elaboración, pues sí sube el costo y pues es otra cosa completamente. Entonces ya depende del paciente cuál costo quiere absorber, ¿no? Que fíjate que más que costo, yo que lo viví como paciente lo vería como una inversión, porque a mí sí me tocó en la experiencia personal que como a los 6 meses dejé de utilizar todos los medicamentos. Entonces, un piquete en el brazo donde te tocara ponértelo versus estar tomando todos los días 1 o 2 pastillas, aerosoles y demás. Ya a los 6 meses veía la luz y decía, bueno, al menos ya sé que existe la vida sin medicamento, al menos de ese tipo. Y ya conforme van pasando los años, pues te quedas mucho más tranquilo de que, bueno, estoy mucho mejor. Una duda que siempre surge es, bueno, ok, a lo mejor está este tiempo entre 3 y 5 años la inmunoterapia. ¿La mejoría es para siempre o pues el cuerpo tiende a, porque mencionabas yéndonos tiempo atrás que el anticuerpo pues ya se queda de por vida, tiende a regresar al paso del tiempo las dichosas alergias? Precisamente el tiempo de tratamiento va ligado al pronóstico. O sea, se supone que nosotros le insistimos en terminar al menos los 3 años, porque aparte de que como tú viviste la mejoría durante el tratamiento,
el estar insistiendo en que terminen todo el tratamiento completo es para que el efecto sea duradero. Entonces, el paciente va a sentirse bien durante el tratamiento y ya terminando la inmunoterapia, ya sin vacuna, ya sin medicamento, el efecto puede durar de 5 hasta 20 años después de haber terminado. Ya depende de cada paciente, depende de su estilo de vida, de dónde viva, la genética. Entonces, ya hay gente que regresaba, digo que tal vez no me tocó a mí, pero dicen, no sé, una persona de 30 años dice, yo me vacuné, terminé a los 10 años y estuve bien y ahorita volví a empezar con lo mismo. O 20 años y regresan a los 40. Entonces, es lo que me ha tocado ver. Obviamente no tengo 20 años vacunando gente, pero sí es lo que hemos visto de tiempo de tratamiento. Y la volteo. O sea, ¿qué pasa si no terminan la vacuna? Que dicen, es que la verdad me fue muy bien y nada más me vacuné un año o perdí el servicio médico y la dejé o ya no la quise pagar. Pues no es que vayan a sentirse mal luego, pero no hay ninguna forma de saber si la dejaste en tanto tiempo vas a recaer a los 5 años. No hay forma. O sea, es algo que tenemos que ir viendo con el tiempo. Y de la misma manera no necesariamente va a ser alergia. Si bien no es la intención negativizar las pruebas, que después de que le haga la vacuna le hacemos las pruebas y ya no salga nada. No es la intención principal, pero hay veces que quieren vacunarse otra vez y les hacen las pruebas y ya no sale nada. Y dice, pues si no hay pruebas positivas, ya no les podemos hacer la vacuna por más que quieran. Sí, creo que te mencionaste un punto bien delicado que es el tema del servicio médico, porque en algunas instituciones se pone la inmunoterapia 1 año, quizá año y medio. No he escuchado que alguien le pongan 2 porque dicen, no, nosotros solo ponemos el primer año, que justo pues es porque es cuando disminuyen los síntomas. Pero por lo que he escuchado de colegas, normalmente lo mínimo son 3 años, idealmente podrían ser hasta 5, pero de una institución que te dé solamente 1 año a lo ideal 3, pues sí, creo que es un tema delicado. En una de las respuestas mencionaste si podría ser candidato o no. Es decir, ¿podría salir positivo a muchos alergenos y no ser candidato? Sí, es un tema muy complicado. O sea, de entrada, y algo que sí me gustaría que quedara claro también para todos los que nos escuchan, los resultados no son definitivos. O sea, lo que sale ahí en las pruebas es solamente la presencia de los anticuerpos o lo que mencionaba de sensibilización. Para hacer el diagnóstico de alergia, tengo que tener la presencia de los anticuerpos positivos, sean en sangre o sean en piel, con los síntomas. Entonces, algo que me pasa muy frecuente es que son adultos incluso que de niño les hicieron las pruebas y te dicen, no, es que de chiquito me hicieron las pruebas, salí alérgico a todo. Me dijeron que no puedo comer tal. Y dices, oye, le quitaron todo, fresas, chocolate, nueces, y les preguntas, oye, ¿y los has comido? Pues trato de no comerlos. Entonces, y le dice, ¿qué pasa si los comes? No, pues nada. Entonces, hay que ver realmente si lo que está saliendo en las pruebas tiene que ver o no con sus síntomas. O les pongo bien frecuentemente el ejemplo del gato. Si alguien me dice que todo el año se siente mal y que está dentro de su casa y que no ve para dónde, no tiene gato y me sale el gato en las pruebas positivo, no le voy a echar la culpa yo al gato de sus problemas. Y si lo vacunamos contra el gato, pues tal vez no le vaya a hacer tanta diferencia. Ya cambiaría. Si me dice desde que llegó el gato a mi casa no he parado, bueno, y sale el gato positivo, ahí es cuando ya lo damos. O también las indicaciones médicas realmente de la vacuna, para qué enfermedades sirve y para cuáles no. El tema y voy a hacer una pausa quizá un poco cómica, pero es que creo que es un tema que seguro te tocó en tu formación en el hospital universitario. Esta creencia, por no ponerle otra palabra, de que los perros y específicamente los perros chihuahua te quitan la alergia. ¿De dónde crees que surge eso o qué pasa? ¿Por qué eso se escucha tanto? Mira, en cuanto a por qué dan menos síntomas, los empezaron a vender como hipoalergénicos, pero pues fundamentalmente hay que comprender que hipoalergénico no es que no da alergia, sino que da menos alergia. Entonces, si yo tengo un perro de cabello corto, un perro con el cabello largo, va a ser diferente la cantidad de polvo que tengan. Entonces, si es el chihuahueño, pues tal vez como atrapa menos polvo, da menos síntomas que otro tipo de perro. Entonces, eso lo veríamos preguntándole al paciente, ¿y te pasa con todos los perros o nada más con el tuyo? Entonces, si empezamos a ver que hay diferencia, que dicen es que con el mío no, pero con el del vecino sí, y el vecino no lo baña, pues tal vez le echamos la culpa más al polvo que al perro. Y si me dicen es que cualquier perro o ya la cereza en el pastel, que te digan si me lame las manos me saca ronchas, bueno, pues ya nos empieza a hablar más que va por el lado de alergia. Pero también por el otro lado, pues sí me daba risa porque me tocó escuchar incluso casos cercanos, la creencia ya mística de que el perro iba a absorber el asma y que si el niño tiene asma le dan el chihuahueño y luego se le quita el asma al niño y se muere el perro. Entonces me tocó personalmente. Yo creo que para allá iba la pregunta. Sí, es que sí pasa. Perdón que me ría y qué bueno que no escucha tanto, pero es que sí pasa que lo dicen y está bien. Me encanta que digas la palabra místico, porque es que también eso está fuera de nuestro dominio. Ahora quizá
en algún momento sí pasa. En este mundo no tenemos una verdad absoluta, pero ahorita mencionabas el tema de la saliva. Yo tengo una bulldog inglés que yo la puedo estar acariciando y no pasa nada. Pero si me llega a tocar que me caiga baba y justo ahorita aquí está la mano, se me pone la mano terrible. Y nunca he entendido el por qué la saliva sí, pero o sea, él no, o la perra no. Y llegué a tener 3 y solo era la baba de una. Entonces dices, caray, ya no sé si sean parásitos, o sea, pudiera ser otra situación que tengan la saliva, porque me llamaba mucho la atención que si andaba en short y me pasaba con los cachetotes en la pierna, se ponía terrible y tenía que lavarme inmediatamente, que sigue siendo, la perra tiene 10 años y tengo que seguirme lavando si me llega a caer baba. Y es que justo lo menciono por lo que dices, a veces toca que, oye, es que con este perro no, pero este perro sí, o nada más con saliva, o nada más con esto. Para quienes nos escuchan sepan que no es universal la alergia del perro, sino quizá también hay factores diferentes. Y aparte, candidato, de sí o no que acabas de puntualizar, también mencionabas para saber si es o no alérgico. Es decir, te toca un paciente que llega, que ya le dieron de todo y que a lo mejor hasta te puede tocar un caso a ti, o ya le diste todo y no es alérgico. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser que dé los mismos síntomas? Bueno, siempre empiezo explicándole a los pacientes que las enfermedades que tradicionalmente se asocian con alergia pueden existir con o sin alergia. O sea, yo puedo tener rinitis, puedo tener asma, puedo tener dermatitis atópica, puedo tener urticaria y que no esté asociado con alergia. Son enfermedades que existen por sí solas, que tienen ya los síntomas bien definidos, que tienen ya desencadenantes en general, y el que sea alérgico es un extra. Vamos a poner, por ejemplo, la rinitis, que rinitis es lo que la gente tradicionalmente conoce como alergia, pero que verdaderamente es inflamación en la nariz, manifestada como la sensación de nariz tapada, el escurrimiento nasal por delante de la nariz, por detrás de la garganta, comezón en los ojos, oídos, nariz, paladar, garganta, los estornudos en ataques. Entonces, esto ocurre por una inflamación crónica en la nariz, retomando lo que mencioné anteriormente, que es la presencia de células del sistema inmunológico en la nariz que me hacen una predisposición a que esté teniendo estos síntomas. Entonces, hay muchas causas de inflamación. Alergia definitivamente es una de ellas. Por eso, retomando otra vez lo de alergia e inmunología. Y si fuera una rinitis alérgica, por ejemplo, yo estaría pensando que la causa principal o una de las causas más importantes sea que los síntomas se activen con el polvo, con los pólenes, con los animales, con los hongos ambientales. Pero además de alergia también se pueden activar, por ejemplo, con las infecciones. O sea, cuando a nosotros nos da gripa, tenemos los mismos síntomas de alergia, los mocos, estornudos, comezón, y no fue la alergia lo que lo detonó, sino la presencia del, ya sea el virus o la bacteria. Ya entonces, además de alergia, además de las infecciones, tenemos los factores irritativos, que son cosas que a todos nos podrían hacer daño y que tal vez por una exposición más crónica, o si ya la nariz está más lastimada de lo habitual, me pueden provocar exactamente los mismos síntomas y se van a tratar con exactamente los mismos medicamentos. Y ahí entra que si está más frío el ambiente, si está más caliente, si está más húmedo, si está más reseco, la contaminación, el humo del cigarro, el humo de leña. Y lo que le digo a los pacientes es que todo eso ocurre al mismo tiempo, porque también te los acaban mandando ya con ciertas ideas en la cabeza y dicen, es que ya quiero saber a qué soy alérgico para que se me quite. Y les dices, bueno, o sea, puede ser que seas alérgico al polvo, pero como quiera puede tener síntomas asociados a los niveles de calidad del aire, o cuando le da gripa le dura 2 semanas, o cuando hace mucho frío le dan los mismos síntomas, y todo puede estar coexistiendo. O el que yo tenga alergia al polvo no me hace inmune a todo lo demás, sino que son cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, y por eso el hincapié en la educación del paciente y en el tratamiento, porque sea cual sea la causa, el medicamento que le mandemos debe de controlarlo, y ya la vacuna sería en casos de alergia, o si fuera, por ejemplo, por infecciones, pues tal vez algún inmunoestimulante, y tratar todo en conjunto para que ya no siga pasando. Ahorita mencionaste algunos desencadenantes. El tema emocional puede tener que ver, es decir, en algún momento, y a lo mejor no es propiamente el tema, pero me tocó escuchar una rinitis vasomotora. Y desconozco, pero muchas de las veces nos ha tocado que cuando vas a presentar algún examen o cuando vas a hacer alguna situación de exposición a las personas, o a lo mejor cuando estás siendo regañado, quizá como niño, que ves padres peleando, un divorcio, el fallecimiento de alguien, puede detonar cuadros que se parecerían o se plantearían como alérgicos. Sí, definitivamente. Ahí entran ya factores más complicados que salen tal vez un poquito de mi área,
Pero el estrés es un evento hormonal, o sea, hay liberación de ciertas sustancias con situaciones que me platicas que ocasionan que de los componentes del sistema inmunológico empiecen a participar más activamente los que están implicados con alergia. Entonces, y esto mismo que me platicas, las situaciones emocionales, también, por ejemplo, cosas tan sencillas como el que sea de día, que sea de noche, que se meta el sol, también ocasionan la misma respuesta y es un aumento en la producción de las sustancias que se asocian con alergia. Entonces, gente que se estresa y le salen ronchas. O también con el asma, por ejemplo. O sea, siempre lo ponen en las películas, que es el niño que está ahí en la escuela y le hacen bullying y en ese momento se le cierran los bronquios y no trae el inhalador. Entonces, eso lo ponen porque pues sí tiene cierta verdad. Y también es parte de que estas enfermedades sean multifactoriales. El componente emocional también tiene mucho que ver aquí. Te toca entonces, por lo que mencionas, a lo mejor esta situación incómoda de decirle a los padres, quizá hay que también acudir con un psicólogo para que haga algún tipo de evaluación. Sí, depende de la enfermedad que tengan, también puede llevar ciertos estigmas. Entonces, el asma, pues es algo que después no los deja participar en ciertas actividades, digo, generalmente porque no se están tratando adecuadamente, o también cuando entramos más en las patologías de la piel, como es algo visible, sí genera problemas en la autoestima de los niños. Y también, como o sea, retomando lo que platicas del estrés, el yo estresarme en un episodio agudo de asma o de urticaria o de dermatitis hace un círculo vicioso en el que empeoran los síntomas por el mismo estrés. Entonces también parte del tratamiento, digo, no, tal vez no todos los pacientes lo van a requerir, pero es también el manejo del estrés, porque si es un paciente que sabe que si tiene un episodio de asma va a batallar para respirar y tiene miedo de caer en urgencias, tiene miedo de morir y empieza a hacerse las ideas en la cabeza, pues va a empeorar y va a empeorar y va a empeorar. Entonces parte del plan de tratamiento es eso, es decir, a ver, si se me están cerrando los bronquios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner mi inhalador. ¿Dónde está el inhalador? Aquí está. ¿Qué pasa si no funciona? Y todo eso se lo tenemos que explicar al paciente, porque también pasa que son niños que se ponen mal y tienen el medicamento en casa, se asusta la mamá, lo lleva a urgencias, lo nebulizan, le cobran el cubículo, le cobran la nebulización y a veces hasta era mejor el medicamento que tenían en casa y si se lo hubieran dado en un inicio pasaba bien la noche y a la mañana siguiente con más tranquilidad van con su médico, van con el alergólogo y ya les ajusta el tratamiento para que ya no les siga pasando. Sí, claro. La verdad es que yo que sigo ejerciendo medicina general me ha tocado pacientes que ya lo quieren llevar al hospital, que se puede tratar en algunas ocasiones, no estoy generalizando, pero se puede tratar con una nebulización o una micronebulización y se soluciona. Obviamente queda un seguimiento estrecho, pero también te puede tocar decirle, sabes que mejor vayas a un hospital. Pero también creo que el tema de los simulacros, de saber dónde está, o sea, no sé qué tan lejos se pueda llegar, pero yo que tengo niñas y que yo tengo estos aerosoles, pues también si le dices, oye, pues si te pasa y no quieres que nadie se dé cuenta, ya lo vas a tener en esta bolsa de la mochila, te puedes hacer esto. O sea, también si haces simulacros para los que nos escuchan que son papás y tengan esta situación, tú le puedes enseñar, oye, pues si necesitas esto, hazle así, hazle así, pide permiso para ir al baño, pide esto, que también hoy en día creo que cada vez los maestros son más conscientes de este tipo de situaciones, mucho más en Monterrey, y nadie tendría por qué darse cuenta de que está sufriendo una crisis asmática. Así que, pues qué bueno que lo aclaras. Y hay una respuesta que todavía no tenemos, que se me pasó. El tema de la inmunoterapia, ¿cuáles son las 3, 4 causas para las cuales más se da la indicación? Es decir, ¿qué enfermedades o diagnósticos trata? Ya. La inmunoterapia está indicada en rinitis, en asma y en la alergia al veneno de los insectos de la familia de los himenópteros, que sería abeja, avispa, abejorro, hormiga. Para otras enfermedades podría ser útil la inmunoterapia, pero volviendo al tema del fundamento científico, de los estudios que lo avalen, no se ha visto un beneficio reproducible o que sea la misma tasa de efectividad comparado con rinitis o asma. Entonces tal vez no se indica de primera instancia, poniendo por ejemplo la dermatitis atópica. Si yo tengo un paciente asmático con pura asma y un paciente con dermatitis atópica que no tenga alguna otra enfermedad, tal vez, y más en el medio privado, no le ofrecerías la inmunoterapia al de la dermatitis atópica si la tasa de efectividad va a ser más baja. Ahora, cuando es un paciente que tiene tal vez asma, rinitis, dermatitis y lo vas a vacunar, pudiera ser que de forma secundaria le ayude para dermatitis. Entonces no es que no se pueda, pero pues sí, las indicaciones son esas porque es con lo que se ha documentado que sí vale la pena el tratamiento y que sí se ha visto ya científicamente comprobado con los estudios que avalen que hay buena respuesta comparado a no usarlo. Claro.
Previamente ya nos hablaste de cómo se presenta un cuadro de rinitis. En los últimos 2, 3 meses me ha tocado un incremento considerable en la consulta general de pacientes con cuadros asmáticos que creo que hoy en día, como quiera, a los pacientes les causa mucho ruido cuando les dices que están en una crisis asmática porque dicen, mi hijo no tiene asma, mi hijo tiene bronquios. Desde el primer, y para quien nos esté escuchando ese tema por primera vez, desde el primer cuadro de crisis asmática se da el diagnóstico de asma, o así como en la diabetes, si te toca arriba de tal número en el primero se hace el diagnóstico sí o sí de diabetes. ¿Cómo poder hacerle entender desde el punto de vista general familiar a un padre o a un paciente que sí es asmático? Ahí lo que podemos manejar es, digo, y es verdad, que el asma tiene diferentes fenotipos, y por fenotipo nos referimos a las características ya en el trasfondo de cada enfermedad, de cómo se comporta, cómo se presenta, en qué edades, cómo les va, si les va bien, si les va mal. Y para fines prácticos podríamos definirlo más bien como variantes. Entonces, en los niños existe una variante que tiene varios nombres. Puede ser asma viral, sibilancias virales, asma de lactante, sibilancias de lactante, que son episodios que son ligados exclusivamente a las infecciones respiratorias. Entonces, estrictamente es asma porque son los mismos síntomas. Trae las sibilancias o el pillido, los ataques de tos, la falta de aire. Pero en ese caso, como el desencadenante son las infecciones virales, ahí lo atribuimos a que tienen todavía una inmadurez en su sistema inmunológico y pudiera ser que cuando tengan una gripita común y corriente se vaya a complicar con un episodio de asma. Y son niños que sí se les acaba quitando porque madura el sistema inmunológico y ya no les pasa esto con las infecciones. Y que comparado con alguien que es asma alérgica o el asma, entre comillas, de toda la vida, que se va a presentar ya en otras situaciones también. Entonces, sí hay veces que no les quieren decir desde el principio, y más por todo el estigma que lleva, porque lo que les pintan las películas es que el asma es una enfermedad que el paciente está perfectamente bien, de repente pasa algo, volviendo a lo mismo, una situación emocional, se pelea en la escuela o algo, se le cierran los bronquios, se está muriendo, y si no trae el inhalador se va a morir. Y la verdad es que no. Una de las características principales del asma es que es una enfermedad con síntomas y frecuencia variable. Entonces puedes tener pacientes muy diferentes, todos tienen asma, y hay que saber explicarles eso a los pacientes. Pueden tener un solo episodio y que les va bien mal y tienen que ir a urgencias y se hospitalizan, pero es una vez al año. O hay gente que todos los días tienen síntomas de asma, pero aprenden a vivir con ello y no se tratan porque lo ven normal. Entonces es muy variable cómo se puede presentar, y aparte el tener asma no significa que todos los días van a estar usando el medicamento, que también es lo que les preocupa, o que si les va a hacer daño. Entonces no quieren tener el diagnóstico de asma porque implicaría estar necesitando el medicamento. Pero como bien me dices, nos topamos después con pared porque al momento de interrogar al paciente le preguntas medicamentos que esté utilizando y te dan el nombre de un inhalador para asma, por ejemplo. Y les preguntas, entonces ¿tiene asma? No, no tengo asma. Y le preguntamos, ¿quién le dio el medicamento? No, pues está el médico. ¿Y por qué se lo dio? Es que me dijo que me quiso dar bronquios, pero no me dio. Y yo, bueno. ¿Y ese medicamento por cuánto tiempo se lo mandó? No, me dijo que no lo deje, que él me va a decir. Entonces, pues ahí entras en controversia que dices, si no tiene asma, ¿por qué le mandas un medicamento para asma? ¿Y cuánto tiempo se lo vas a dejar? Entonces, sí es importante todo eso en la explicación del paciente para saber cómo identificar los síntomas, qué el medicamento, cuál es el que va a utilizar. Y lo más importante es que tengan en mente que deben de estar bien. O sea, el objetivo del tratamiento es tenerlos lo mejor posible con la menor cantidad de medicamento. Entonces, si les damos un buen tratamiento, si ya aceptan el hecho que tienen asma, empiezan a usar el tratamiento, la intención es que tengan el medicamento ahí guardado cuando se ofrezca, y que si lo empiezan a usar ellos mismos, se empiezan a controlar el problema, y tal vez lo usan, no sé, 2 veces al año por una semana nada más, comparado a que estén viviendo con el de rescate toda la vida porque le dijeron, es que a mí me dijeron que tengo asma, que siempre lo tengo que estar cargando y que no se me va a quitar. Claro. Regresando un poco al tema de la inmunoterapia, escuchándote me da la curiosidad de si hay algún paciente que, aparte de que tenga algún tema alérgico, tiene algún problema inmunológico o reumático, que ya tenga un tema con el sistema inmune. El meter o usar inmunoterapia, hay algunos casos documentados o hay algunas contraindicaciones que es tú, pues es que si tienes este tema no lo podemos usar porque como estamos interviniendo con el sistema inmune, probablemente no sería lo ideal, o en general la inmunoterapia no se contrapone. Sí, afortunadamente no hay problemas. Así, si nos llegamos a topar con casos así que nos los mandaban de reumatología, oye, pues es alérgica, pero está con este tratamiento para su enfermedad, sí se puede usar. Afortunadamente no hay problema.
dado que a pesar de que siguen siendo enfermedades inmunológicas, son diferentes componentes los que participan ahí y el yo darle la vacuna para alergia no le va a empeorar las otras enfermedades o viceversa. Entonces, generalmente es un medicamento, es un tratamiento seguro que se puede utilizar y no son realmente pocas las contraindicaciones o situaciones que nos evitarían poder ofrecerles el tratamiento. A raíz de COVID surgió ya existía, pero tomó gran vuelo y fuerza el tema de antivacunas, que no andaremos en ese, pero como estamos utilizando en este episodio mucho esa palabra, ¿cómo le explicas tú al paciente que lo que está utilizando, o quizá un niño, cómo le explicas que lo que se está inoculando le va a ayudar a disminuir si en realidad se está metiendo algo al cuerpo? ¿Cómo te tocó de manera personal esa transición? O no, en realidad en tu área pues no tocó mucho que cuestionaran el tema de vacunas. Pues sí me topé con todo tipo de casos. De gente que no creía en el COVID porque no tenía familiares conocidos, gente que no se quería vacunar que porque no sabían que le estaban poniendo la vacuna. Y pues sí, es como dices, es explicarles, es hacerles entender cuál es el mecanismo, cómo va a estar funcionando, por qué lo estamos haciendo de esa manera. Porque digo, no he entrado al tema todavía, pero en las vacunas consisten en aplicarles lo mismo que a lo que son alérgicos. Y de ahí no es que sea algo como otras ramas de la medicina que no profundizaré, pero lo que estamos haciendo ahí es modificar la respuesta inmunológica. Lo que les platicaba, que alergia es una respuesta equivocada. Entonces, el paciente tiene anticuerpos que mencionábamos de IgE que van específicamente contra polvo, contra perros, contra polen. Y al momento de que nosotros empezamos con la inmunoterapia, lo que hacemos es que el cuerpo empiece a verlo como normal. Entonces, si el paciente es alérgico al polvo, le vamos a poner polvo en la vacuna. El cuerpo empieza a detectar ese polvo y empieza a producir otro tipo de anticuerpos que lo van a, vamos a decir, cancelar. Entonces empiezan a reemplazar los anticuerpos, vamos a decir, malos. Y así es como lo explico a los pacientes. Si tenemos anticuerpos malos contra el polvo, vamos a empezar a poner esta vacuna que va a ser anticuerpos buenos, que van a cancelar la respuesta que tenemos contra el polvo y van a reemplazar los otros para que la siguiente vez que me exponga yo al polvo, a los perros, a los pólenes, ya no me dé la misma reacción. Ok. Entonces, pues no se contrapone con prácticamente nada y lo que estamos utilizando es como creo que la palabra es sensibilización para que el paciente pues vaya entendiendo como a lo mejor, digo, a mí de manera muy buena se me ocurre que vas enseñando a un niño, oye, no pasa nada si haces esto, mira, vamos a hacerlo hasta que de repente ya lo haces solo. Probablemente sea más fácil también así explicarles que por eso toma justo semanalmente, mensualmente, anualmente y de repente ya el cuerpo se acostumbró, como muchas de las cosas, como aprender a andar en bicicleta seguramente, que te toma mucho tiempo, esfuerzo, pero que después ya es habitual, que no pasa nada. Pero incluso con ese ejemplo, aunque te creas experto en bicicleta, seguro puede pasar. Y la pregunta es, pues así como te puedes quedar en bicicleta después de andar en 20 años, si ya tuviste inmunoterapia, a lo mejor a los 5 años te puede pasar un cuadro alérgico muy intenso. Generalmente, si ya se tuvo una buena respuesta, pues no deberíamos de tener los mismos problemas o tal vez no tanto como en un inicio. Pero si empezamos a ver que a pesar del tratamiento empiezan a tener síntomas parecidos o incluso más fuertes a los que teníamos antes, más bien tenemos que ver qué es lo que lo está desencadenando. O sea, que tal vez no necesariamente sea eso. Me pasa muy frecuente que gente que los estás vacunando y se enojan porque tuvieron síntomas otra vez. Dicen, es que no entiendo por qué si ya lleva tanto tiempo con la vacuna, otra vez se me enfermó. Y les preguntas qué le pasó. No, pues le dio gripe, le dio fiebre y todo. Dices, bueno, es que nosotros estamos tratando los empeoramientos asociados a lo que haya salido en las pruebas. O sea, como quiera pueden llegar a tener síntomas con otras cosas o incluso si puede ser alergia cuando es alguien que se muda de un domicilio y de una forma muy radical del sur al norte del país o viceversa. Pueden cambiar los pólenes de los árboles, por ejemplo, y vamos viendo que antes no estaban expuestos a eso o que ya se habían vacunado, que me digan yo de niño fui súper alérgico, me estuve vacunando, ya estaba muy bien, pero el trabajo me mudé a Monterrey, desde que estoy aquí otra vez me estoy poniendo como cuando era niño y hacemos las pruebas y resulta que se hicieron alérgicos a cosas a las que no estuvieron expuestos en su infancia. Entonces eso también podría explicar por qué después de un tratamiento otra vez empiezan los síntomas como antes. Que justo la pregunta iba también encaminada porque de pronto puede ser la picadura de algún insecto el que detona, que dices tú, bueno, pues tú eres alérgico a 3, 4 cosas, pero de repente llega una abeja y te pica y pues a eso no eras. Y ahí la siguiente pregunta es, la persona, que lo mencionaste rápidamente con el embarazo, pero la persona puede ser alérgica desde el primer piquete de la abeja, pero también puede ser, oye, es que yo siempre comía, no sé, chorizo y ahora de repente soy alérgico. Esas transiciones tan drásticas, entre comillas, para quien lo esté escuchando,
pueden pasar. Sí, es que aquí hablamos del riesgo genético que tenemos, o lo definimos como atopia, que es el yo estar predispuesto en cualquier punto de la vida a que mi cuerpo de repente se le ocurra que algo es malo y hace esos anticuerpos y puede ser algún alimento o algún medicamento. Y precisamente las cosas que mencionaste son claves. El número uno dice, no creo que sea la aspirina, porque yo toda la vida he tomado aspirina. No creo que sea el puerco, porque siempre lo he tomado. Entonces, y la otra cosa que decías desde la primera, no. O sea, tiene que haber primero una exposición en la cual el cuerpo a partir de ahí lo considera malo, que es cuando se generan los anticuerpos, y ya la siguiente vez que me exponga, ahí es cuando lo voy a tener. O sea, es imposible que la primera vez me pase. Ya solamente puede pasar por ejemplo, con los medios de contraste, pero porque se saltan todo el proceso. Pero generalmente cuando hablamos de medicamentos, de alimentos, de polen, de animales, todo eso, tengo que haberme expuesto en algún momento y ya después el cuerpo consideró que era un peligro y generó los anticuerpos y a raíz de ahí tengo la reacción. Ok. Y para irlo llevando a nuestra ciudad, porque desde hace 3 años la calidad del aire en Monterrey es terrible. Al menos 2 de cada 3 días es mala o muy mala la calidad del aire. Pero ¿cómo te ha ido en este último semestre? Ahorita está muy el tema político quizá con la refinería, pero también tenemos otras empresas que producen demasiados contaminantes todo el día. ¿Los últimos 6 meses ha empeorado o en realidad es más algo político y la situación en cuanto a presencia de alergias es la misma desde los últimos 2-3 años? Es que por donde le veas, sí afecta la contaminación a los problemas de alergia. De entrada, la alergia se puede activar por estar en presencia de la contaminación. La contaminación, así como la radiación, pueden llegar a hacer modificaciones en nuestro ADN y que a raíz de esa modificación me haga yo susceptible a hacerme alérgico. Ahora, ya del punto de vista específico de alergia, los contaminantes pueden hacer que los pólenes duren más tiempo en el ambiente, que se liberen más fácilmente y todo eso va empeorando también los síntomas asociados a polen. Y ya lo más importante de todo es que la contaminación sigue siendo algo que nos lastima la vía respiratoria. Entonces, estamos viendo que gente que cuando los días de mala calidad del aire se reactivan los síntomas o que me dicen es que desde ese día que estuvo muy mala no se me ha quitado la alergia y son cosas que se estén agregando al problema que ya tienen. O sea, si la vía respiratoria ya está lastimada por alergia, porque estar toda la noche respirando el polvo de casa y aparte en la mañana sale de la casa y está la contaminación, todo lo que da, se van a volver a activar los síntomas o no los va a permitir estar bien pues prácticamente todo el año. Claro, perfecto. Para respetar mucho los tiempos, porque se nos ha ido casi toda la hora en esto, ¿hay algo, Mauricio, que se nos está escapando? Sé que de esto podríamos hablar infinidad de horas, pero el objetivo es de manera muy general hablar de inmunoterapia de alergias. ¿Hay algo que se nos está escapando que tú crees que sí es muy importante puntualizar antes de ir cerrando? Pues yo creo que sería pensar en alergia cuando hay antecedentes. O sea, lo más importante para nosotros al momento de la historia clínica es si el paciente o los familiares ya han tenido alergia. Entonces, si estamos viendo que el papá tiene alergia, que la mamá tiene alergia y que el niño empieza a tener un problema recurrente, desde ahí es cuando ya estaría justificada la visita al alergólogo, porque sí es triste cuando nos topamos niños que dicen es que desde no sé cuánto tiempo no se deja de enfermar y está antibiótico y lo empiezas a interrogar y preguntas ¿alergia en la familia? Y el papá, uy, sí, yo soy súper alérgico, me vacunaron de niño. Y la mamá, no, hombre, yo también soy alérgica a esta comida y también me vacunaron y no sé qué. Y piensas, si los dos papás son alérgicos, ¿por qué no se les prende antes el foco de que el problema del niño puede ser algo de alergia y no de las infecciones? Porque empiezas a interrogar y resulta que no tiene fiebre o que todo el año están bien o que también dejan de ir a clases o están de vacaciones y siguen con los síntomas. Entonces ya no le voy a echar la culpa a las infecciones. Perfecto. Muy bien. Mauricio, ¿algo que quieras decir antes de cerrar el episodio y despedirnos de la audiencia? No, muchas gracias por la invitación. Gracias por escuchar a todos nuestros radioescuchas y pues de cualquier cosa que estamos a la orden. Perfecto. Pues saben que lo pueden encontrar en CAP Medical Valle. Mauricio Ochoa, muchas gracias por también acompañarnos. La verdad es que pues se fue muy pronto el episodio. Quedará pendiente ya la parte 2. La historia que hay detrás de tu formación y de cómo fuiste financiando la carrera, que ya no sé si fue por un tema económico, si era más social, pero muchos te conocimos en la carrera por el tema de las galletas. Y pues bueno, la travesía que fue ir y regresar para hacer el tema de la especialidad, su especialidad, es también un tema delicado para todos los que estén próximos a inscribirse en ENARM. Pero pues te pueden mandar mensaje y buscarte para que les cuentes un poco de esta travesía y que nada es imposible y siempre puedes regresar a casa, porque también ese es como un mito, ¿no? De si te vas del universitario ya no puedes regresar y demás.
Pero bueno, eso será en un segundo episodio. Muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartan este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.